Muy bien, buenas noches, alumnos. ¿Se escucha y se ve la pantalla? ¿Alguien que me avise, por favor, que me indique? Profesor, buenas noches. Sí, sí se ve aquí en la ven. pantalla y también se escucha bien. Por favor, alguien que me indique si es que si se ve la diapositiva y se ve mi cámara. Buenas noches, docente. Sí se ve la pizarra, está ahí la diapositiva. ¿Y ahí mi cámara no se ve? Qué raro. Su cámara, sí se le ve, docente. Sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Sí. Muy bien. Buenas noches, disculpen la tardanza. Lo que pasa es que tenía problemas porque no se activaban algunas funciones de Teams, pero ya está solucionado todo. Muy bien. En esta oportunidad, lo que vamos a ver dentro de nuestra asignatura son las bases de la psicometría. ¿Ya? ¿Qué implica? Implica entender qué significa medir, por ejemplo, qué significa evaluar, aspectos muy importantes para la base de lo que vamos a hacer. A ver, deben todos activar su cámara, por favor. Eso es lo que se les ha pedido. ¿Ya? Ya desde la semana pasada ya sabemos cuál es nuestra función, cuál es nuestra actividad. Todos con su cámara abierta. Todos con su cámara abierta. ¿Ok? De lo contrario, ya saben, yo no quiero pensar de que hay gente que se conecta y se va, ¿no? La idea es que estén ahí, por eso voy a hacer preguntas, voy a revisar, voy a ver las cámaras, y si no están, sencillamente saco a la persona de la asignatura, porque de repente no es de nuestra asignatura, ¿no? Muy bien. Estamos hablando de psicometría, jóvenes, y les había mencionado que todos ustedes a estas alturas ya deben tener el test que van a construir, la idea de la variable que van a medir, ¿sí? Y eso lo vamos a dedicar en los últimos minutos a conversar con ustedes y tomar nota de todos los que han elegido ya su test, porque se supone que yo voy a recibir lo que en esta semana ustedes me están diciendo. O sea, yo voy a recibir en la semana 12 el documento, el trabajo académico con el test que se ha pedido que ustedes deben construir. ¿De acuerdo? Y nuevamente, por favor, que no se les ocurra la idea de copiar un test, de copiar, porque eso es grave, ¿no? Un test es un trabajo intelectual que hay que respetar. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los fundamentos, o sea, las bases de la psicometría. ¿Sí? A ver,
primero sería bueno conocer algo, ¿no? ¿Cómo sabemos que alguien es inteligente hoy día? ¿Cómo un psicólogo puede determinar que alguien es inteligente? Y normalmente cuando nosotros hablamos de inteligencia en la calle, en la familia, decimos es inteligente porque es una persona que a veces de repente ha leído mucho, ¿no? Y hablamos de esa persona como inteligente cuando sabe argumentar de repente, ¿no? Eh, pero en realidad son apreciaciones subjetivas. Un psicólogo, para decir que alguien es inteligente, debe medirlo con un instrumento que esté hecho para eso, precisamente para eso, ¿no? Y ahí tengo algunos datos que son muy importantes que nosotros sepamos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que el coeficiente intelectual de Albert Einstein era de 160 puntos? ¿Ya? O sea, un CI de 160. ¿Y cómo se sabía que tenía 160? Pues en esa época él pasó a ser evaluado, ¿ya? Para eso ustedes deben saber que la mayoría de nosotros está entre 100 y 110, ¿no? Y que pasado 140, que ya es genio, de cada punto es diferente, es de una inteligencia mucho mayor, ¿no? Algunos genios empatados con Albert Einstein son Darwin que es este famoso científico que estudió la evolución de las especies, ¿no? Stephen Hawking, no sé si alguien ha estudiado, conoce a Stephen Hawking. ¿Alguien sabe quién es Stephen Hawking, por favor? Hawking. ¿Alguien de nuestros alumnos ha escuchado hablar de Stephen Hawking? A ver, aquí veo que alguien ha escrito, pero me gustaría que hable, o sea, no que me escriba. Sí, es un científico, Beatriz, efectivamente. Es un científico. Es un científico probablemente más inteligente de esta época que acaba de morir hace un año, creo que ha muerto. Y es un físico teórico que más o menos se compara con Einstein por ahí, pero no tanto. Einstein es hasta ahora el mayor genio científico que ha existido, ¿no? También está Bill Gates. Bill Gates es un tipo sumamente inteligente. Se dice que por ahí están con Albert Einstein. No lo sabemos, pero aparentemente eso lo encontré yo en Internet. Si se hubiera medido a Leonardo da Vinci, que es otro genio que vivió en la época del Renacimiento, supuestamente él ha debido tener 220 de SI. ¿Y por qué Leonardo da Vinci tenía 220 de SI? Porque Leonardo da Vinci era escultor, pintor, inventor, ¿no? Inventor incluso de aparatos que en ese tiempo no podían aparecer, por ejemplo, cómo volar. Él inventó de alguna manera el avión, ¿no? El planeador, y algunos otros aparatos que en esa época ni se soñaban con tener. Entonces, Isaac Newton, que fue otro genio, que es el que, a ver, antes que lo diga yo, ¿alguien escuchó hablar de Isaac Newton? ¿Sabe quién es Isaac Newton? A mí me gustaría que mis psicólogos tengan ese conocimiento amplio y vasto, que revisen, que lean otras cosas, no solamente psicología. Bueno, Isaac Newton fue otro científico que descubrió la ley de la gravedad. No sé si se acuerdan, ustedes deben haber visto por ahí alguna viñeta donde una persona estaba sentada en un árbol y cayó una manzana, ¿no?
Él descubre la ley de la gravedad con ese hecho nada más, ¿no? Con ese hecho. Dicen que superó efectivamente a Albert Einstein en CI, ¿ya? No lo sabemos porque no se midió en esa época, pero se calcula por los aportes, por la capacidad que mostraba. Y yo lo que les quiero decir, jóvenes, es esto para enamorar un poco, para enamorarnos un poco de la medición, la importancia de la medición en psicología. O sea, nosotros debemos medir, ¿ya? Todo lo que hablamos debemos convertirlo en medición. Por ejemplo, yo hablo de ¿por qué la gente, creo que siempre lo menciono, por qué la gente en las calles no respeta las normas frente a la cuarentena o al cuidado contra la pandemia? ¿Y por qué otras sí? ¿No? Entonces yo debería crear un instrumento que mida la actitud de las personas frente al COVID, ¿no? Frente al COVID. No sé si se ha creado, pero sería muy bueno que alguno de mis alumnos lo cree, ¿no? La actitud. Y no es tan difícil como vamos a ver. A partir de ahora, todo lo que hagamos semana a semana debe contribuir a que ustedes vayan construyendo su test, ¿ya? No esperen el último momento, no esperen que otro los ayude, ¿ya? Ustedes pueden construirlo solo. Ustedes pueden construirlo solo si nosotros llevamos poco a poco. Claro, después de cada clase de psicometría, ustedes deben ponerse manos a la obra y avanzar y aplicar el conocimiento de hoy día, por ejemplo, hoy día en la noche, para mi test, ¿no? ¿Ya? Recuerden que su trabajo es sumamente importante y hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahí hay otros hechos, ¿no? Christopher Hirata, por ejemplo, es un joven que trabaja en la NASA. La NASA es la organización que envía aeronaves y astronautas al espacio, ¿no? Y Christopher Hirata entró a la NASA a los 16 años. Tiene un coeficiente intelectual de 225, o sea, ese sí está medido, y hoy día estudia la aceleración del universo, la lente gravitatoria y la relatividad general. A los 14 años entró a una universidad y obtuvo un doctorado de astrofísica a los 22, fíjense. Doctorado de astrofísica, o sea, astrofísica es la ciencia que estudia la física de los planetas, de los planetas y estrellas, ¿no? Por otro lado, Terence Tao empezó la universidad a los 9 años. Es otro sujeto, ¿no? A los 20 años terminó su doctorado en la Universidad de Princeton, 230 de CI. ¿Tú quieres saber cuánto CI tienes? Solo que más tarde debes hacer un clic en este enlace de la derecha, ¿ya? Y ahí te va a medir tu CI. Sería bueno que conozcas tu CI, ¿sí? Y yo necesito que ustedes se midan. ¿Para qué? Para que vean cómo se mide una variable como es inteligencia, ¿no? Para que midan exactamente, para que se den cuenta cómo es una variable que mide inteligencia. Un segundo, por favor, que quiero encender una luz. Quiero encender una luz porque no se ve bien esto. Okay. Muy bien. Entonces, me interesaría mucho que ustedes se midan su CI por muchos motivos. En primer lugar, siempre es bueno que saber cuánto de CI tiene uno. En segundo lugar, porque como psicometristas que van a ser ustedes, ¿qué cosa es un psicometrista? Es un estudioso o un evaluador o un medidor de variables psicológicas, ¿ya? Como psicometristas que van a ser ustedes, es importante que conozcan
cómo se mide la inteligencia en este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ninguna. Ya saben que tienen que interrumpir. Ya saben que pueden interrumpir. Muy bien. Entramos de lleno entonces a nuestro curso, a nuestra asignatura. ¿Qué cosa vendría a ser la medición en la ciencia psicológica? ¿Ya? ¿Qué cosa es la medición en la ciencia psicológica? Y ahí podemos decir que es importante que sepamos todos que el objetivo final de toda ciencia es describir, explicar y predecir los fenómenos que estudia. ¿Ya? Ojo con eso. Si nosotros los psicólogos creemos que la psicología es una ciencia, debemos describir, explicar y predecir los fenómenos que estudiamos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿Alguien me puede decir? Pueden abrir su micrófono y decírmelo. No lo escriban, por favor. Solamente escribe quien no tiene cámara por una razón extrema. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? No me digan que están en el 7º ciclo y no conocen cuál es el objeto de estudio de la psicología, jóvenes. Equivóquense, digan cualquier cosa, pero digan, es importante. Ahora podemos equivocarnos, pero más adelante no. A ver, Jessica, Pamela, Guamán. Profesor, buenas noches. Sí. ¿Tienes una idea? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? No tengan vergüenza, si no saben, ¿no? Estamos para aprender. ¿Es describir y explicar? ¿Perdón? ¿Describir? No, el objeto de estudio. O sea, ¿qué estudia la psicología? Emérita Ruiz. La mente. Ok, la mente, dice su compañera Jessica. Creo que Emérita quería hablar. Docente, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Sería que estudia el comportamiento o la conducta del ser humano? Así es. Eso es. La psicología nace para estudiar el comportamiento humano. ¿Ya? La psicología nace para estudiar el comportamiento humano. El objeto de estudio de toda ciencia tiene un objeto de estudio, ¿ya? Toda ciencia, por ejemplo, la química estudia todas las sustancias que existen en la Tierra. Los componentes químicos y los elementos de la sustancia. La biología estudia la vida de los seres vivos, ¿ya? La matemática, su objeto de estudio es los números, los datos. La arquitectura, su objeto de estudio son los diseños. ¿Ya? Cada ciencia, cada profesión tiene un objeto de estudio y los psicólogos tenemos, la psicología tiene un objeto de estudio único, completo, que es muy amplio, que es el comportamiento humano. Entonces, en el primer ítem de la diapositiva dice, el objetivo final de toda ciencia es describir, explicar y predecir los fenómenos que estudia. Entonces, eso quiere decir que el objetivo final de la ciencia psicológica es describir. O sea, describir significa
mirar, o sea, hablar sobre lo que estoy mirando, sobre lo que estoy viendo, ¿ya? Describir, explicar. ¿Qué significa explicar? Decir por qué ocurre el comportamiento humano. Y predecir, el comportamiento humano quiere decir de que yo debo estudiar de tal manera el comportamiento que esté en condiciones, yo estar en condiciones como psicólogo de predecir el comportamiento de una persona. ¿Ya? Eso hacemos nosotros cuando evaluamos a las personas, cuando le aplicamos un test, los entrevistamos, los observamos con bastante detenimiento, nosotros hacemos un informe y podemos decir, esta persona en el futuro podría comportarse de esta manera. Eso hace, por ejemplo, eso hacen los psicólogos que seleccionan personal. Evalúan a alguien, lo evalúan de manera exhaustiva y una vez terminan de evaluar, ¿ya? Ese psicólogo analiza toda la información que tiene y puede decir si esta persona es apta o no apta para cubrir un puesto. ¿Ya? Eso se llama predecir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para lograr esto, o sea, describir, explicar y predecir, para lograrlo, la ciencia debe recoger y comparar datos que permitan fundamentar sus teorías. La medida o la medición es el componente esencial de esto. O sea, para que tú puedas describir, explicar y predecir, debes medir la variable que vas a estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre mi presión arterial. ¿Qué hago? Me mido mi presión arterial con un instrumento que es esos instrumentos que tienen las enfermeras, que tienen un globito que presionan y lo ponen acá en mi brazo, se infla y luego con un reloj que ahí va midiendo mi presión arterial. Entonces, si yo utilizo un medidor de presión, puedo obtener una información de ese aparato que me dice que mi presión está en 110. ¿Ya? Eso es describir. Describir es decir lo que observo. ¿Ya? Explicar. ¿Ya? 110 es una presión arterial estándar, común, ¿ya? Estándar. Entonces yo puedo decir, la presión que tiene el señor Raúl de Lama está en un estado, en buen estado. El señor tiene una presión arterial en buen estado, controlada. Yo estoy explicando ya ese dato. ¿Ya? Y si yo me mido por 2 días a determinada hora y aparece 110, 110, 110 en 3 días, yo podría decir que en el cuarto día voy a tener 110 a esa misma hora en que me he evaluado los días anteriores. Eso se llama predecir. ¿De acuerdo? Es muy importante, chicos, si no me entienden, olviden tener miedo de preguntar. Pregunten, ¿por qué? Porque en psicometría, si tú no entiendes algo, a la siguiente semana vas a estar con problemas serios para entender las siguientes clases. Entonces, nuestro principal tema acá es la medida, es la medición. ¿Se acuerdan ustedes que yo le hablé de la medición de la presión arterial? Que yo había utilizado un medidor. Ese medidor se llama instrumento de medición. ¿Ya? Y para que ese instrumento sea utilizado por todas las enfermeras y por todos los médicos del mundo para medir la presión, quiere decir que lo han probado N veces, lo han probado muchas veces
y se han dado cuenta que ese instrumento es el más acertado para medir la presión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo han aplicado en personas de Lima, en personas de la sierra, de la selva, de Puno, de China, en Suecia, en Estados Unidos, en México, en África. Lo han aplicado en todo lado y se han dado cuenta que ese instrumento funciona bien, mide adecuadamente la presión. Entonces se convierte en un instrumento válido y confiable. Válido y confiable para medir la presión. ¿Ya? La variable sería presión y el instrumento sería, no sé cómo se llama ese instrumento para medir presión. ¿Hay alguien aquí que conoce eso? ¿Mm? El tensiómetro, docente. Tensiómetro. La variable a medir es presión arterial. El instrumento con el que voy a medir es el tensiómetro. ¿Ya? Y ese tensiómetro, ese instrumento, es reconocido a nivel mundial como el único instrumento para medir presión. Así como que el termómetro que pongo en la boca, que me pongo debajo de las axilas, es el instrumento por excelencia a nivel mundial para medir la temperatura del cuerpo. ¿Sí? Entonces, hay instrumentos que están tan bien hechos, que son utilizados por todos para medir un fenómeno, para medir una variable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el tercer ítem de nuestra diapositiva? Dice, la medición es lo que le ha permitido a la psicología alcanzar el estatus de ciencia. ¿Ya? Le ha permitido a la psicología alcanzar el estatus de ciencia. ¿Por qué? Porque ha comenzado a utilizar instrumentos válidos, confiables, bien hechos, para medir fenómenos del comportamiento humano. Entonces, los ha medido también con instrumentos bien hechos, válidos y confiables, de modo que los resultados que arrojan esos instrumentos son reconocidos a nivel mundial. Por eso ahora yo puedo medir la personalidad de alguien con un instrumento como el 16PF, por ejemplo. ¿Ya? Y ese instrumento es válido acá, en la China, en Estados Unidos, en Europa y en África. ¿Por qué? Porque se ha probado. ¿Y por qué se ha probado? Porque se ha construido de una manera lógica. Se ha construido siguiendo unos pasos, los mismos pasos que ustedes van a seguir para construir su propio instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta semana, ustedes van a hacer los mismos pasos que cualquier test psicológico ha pasado para convertirse en un test realmente válido. ¿Sí? En el cuarto ítem de la diapositiva dice, al medir, los datos que se obtienen con la medición se pueden comparar. ¿Ya? Se pueden comparar. O sea, por ejemplo, lo que hemos hecho en la primera diapositiva. Hemos comparado el CI de Einstein con el CI de Bill Gates, con el CI de Stephen Hawking o con el CI de otros. Hemos comparado por sus números y vemos cuál es más inteligente que otro. Entonces, esa comparación solamente se podría hacer si nosotros medimos con precisión, si nosotros logramos medir con instrumentos bien hechos esa variable que estamos midiendo. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de la medición? Es sumamente importante una medición bien hecha, ¿no? Entonces, no solamente podemos comparar, sino también vamos a replicar. ¿Qué significa replicar? Ojo con eso. Replicar quiere decir que voy a repetir, que puedo, o sea, si yo mido a Einstein y me dice que tiene 160 DSI,
Yo debería medir con el mismo instrumento a Einstein de acá a un año y debe salir 160 también. Y medirlo de acá a un mes y volverá a salir 160. Entonces, eso me permite replicar, ¿ya? Eso se hace replicando. Pero también ahí dice establecer modelos matemáticos para su explicación y realizar investigaciones controladas. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido a Einstein y desgloso su inteligencia en varios subtipos de inteligencia, yo podría decir, bueno, Einstein, según lo que tengo acá, es más inteligente en matemáticas que en vocabulario. ¿Ya? Y luego explico, por eso dice que explicar. Eso debe ser porque él es un físico que estudió física y le gusta la física y se ha abocado a ese mundo de la física y de las matemáticas. Por lo tanto, su inteligencia en ese campo está más desarrollada que en el campo verbal. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, jóvenes? Es que solamente midiendo adecuadamente, tú puedes llegar a conclusiones más exactas cuando estudias y mides un fenómeno. ¿Ya? Todo lo demás, si tú no mides, todo lo demás sería opinión. Opiniones. Y cualquiera puede opinar. En eso nadie te va a ganar, porque en tu casa va a opinar tu papá, tu mamá, en una fiesta va a opinar otros amigos. La diferencia entre la opinión de la gente y la opinión del psicólogo es que el psicólogo basa sus comentarios en mediciones, en estudios científicos que salen de mediciones. ¿Ya? La ciencia psicológica crece y se fortalece con las mediciones, no con las opiniones, por si acaso, no con las opiniones. Cualquiera puede opinar. En cambio, si yo quiero estudiar y quiero, por ejemplo, quiero describir por qué la gente no respeta las normas de salud frente al COVID, si yo quiero saber y saberlo con base científica, yo tengo que construir un instrumento, una encuesta bien hecha, científicamente hecha, lógicamente hecha, rigurosamente hecha, de modo que esa encuesta yo la aplique a un grupo de gente y luego yo con los resultados diga, las personas de San Juan del Lurigancho no respetan las normas de salud frente al COVID porque creen que el COVID es un invento. ¿Ya? Entonces todo el mundo me va a decir, pero ¿cómo que la gente cree que es un invento? Bueno, yo he investigado, he medido y estos son los resultados. Acá está. 35% considera tanto, 45% considera esto y el 50% piensa que es un invento. Acá están los datos, los números. Yo estoy describiendo, ¿ya? Y nadie se puede atrever a refutar porque nadie tiene la información que yo tengo. Esa es la diferencia entre un psicólogo profesional de un opinólogo, ¿ya? Ustedes no deben opinar. Ustedes deben hablar en base a ciencia, en base a evidencia. Y la única manera de levantar evidencia científica es con instrumentos de medición bien hechos. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bueno, asumo que me están entendiendo. Y ya les hablé, chicos, si ustedes no preguntan es porque yo asumo que ustedes están entendiendo. Y si lo entiendes, muy bien. Si no lo entiendes,
y no preguntas, ya no es problema del profesor. Entonces, ¿qué es evaluación? ¿Qué es evaluación? ¿Ya? La evaluación psicológica es aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de una persona o grupo, tanto en la parte motora, fisiológica, cognitiva, etc. O sea, la evaluación psicológica, o sea, la medición, ¿no? Se puede hacer en psicología en la parte motora. ¿Qué es motora? El movimiento de músculos, el movimiento de músculos. Yo hablo y estoy, el hablar implica músculos, es motor. ¿Ya? El habla es una función motora, ¿de acuerdo? Este movimiento que yo hago es una función motora, ¿ya? Y eso se puede medir. Se puede medir. Por ejemplo, yo le voy a decir a una persona, a ver, dibuja 5 bolitas pequeñas. Y si esta persona no puede hacer las 5 bolitas pequeñas, hay un problema motor que puede ser causado porque hay algo en el cerebro. ¿Ya? Una persona que tartamudea, que tiene disfemia, que disfemia se llama en psicología la tartamudez, es un problema motor, pero ¿de dónde parte? Del cerebro. ¿Ya? Muy bien, entonces yo lo mido con determinados instrumentos. ¿Ya? Lo cognitivo, ¿qué significa cognitivo, chicos? Lo cognitivo significa todo lo que tiene que ver con procesos del cerebro, procesos mentales, procesos psicológicos del cerebro, el pensamiento, el, el recordar, la memoria, ¿no? Todo ese tipo de procesos mentales que están en el cerebro se llama procesos cognitivos. ¿Qué es lo fisiológico? Lo fisiológico es el funcionamiento de mi organismo. Funcionamiento de mi organismo. O sea, por ejemplo, cómo funcionan mis riñones, mi estómago, cómo está funcionando mis músculos. Todo lo que es funcionamiento del organismo humano es fisiología. ¿Ya? Fisiología. Muy bien, entonces la evaluación psicológica te mide la parte motora, pero también te mide la parte cognitiva, te mide la parte de personalidad, te mide emociones, te mide actitudes, mide intereses vocacionales, mide todo lo que la psicología quiere medir, pero para eso tiene que crear instrumentos. El segundo ítem de esta diapositiva dice que nosotros evaluamos con distintos objetivos, ¿ya? Con distintos objetivos. Estos objetivos pueden ser básicos o aplicados. ¿Qué es una investigación básica? Es cuando exploramos algo que nunca antes se ha investigado, que es una novedad. Es investigación básica. Y una investigación aplicada es aquella investigación que busca aplicar lo que se ha encontrado en la investigación básica. Por ejemplo, yo he investigado sobre personalidad. ¿Ya? Esa es investigación básica. Pero cuando yo aplico todo lo que se conoce sobre personalidad en la selección de personal o en la evaluación clínica para medir la personalidad de un paciente, ya estoy aplicando ese conocimiento a una especialidad. Eso se llama investigación aplicada. ¿Ya? La
La evaluación en el punto final, en el punto 3, dice que se realiza a través de una serie de dispositivos. Estos dispositivos pueden ser test, ¿no? Y otras técnicas de medida, ¿ya? Por ejemplo, la observación es otra técnica de medición o de evaluación. Claro, tú tienes que ver la forma en que lo que observas lo debas registrar. Lo debas registrar en un papel, en una hoja de frecuencias. Entonces, cuando tú pasas de observar algo intangible, como es, por ejemplo, una conducta, y la pasas a un papel, ya puedes convertirla a datos. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Profesor, disculpe. Sí. Docente, disculpe. ¿Qué hablaba del tartamudez? Había una palabra que se le decía, no le han notado. Ya. Dislemia, creo, no le he escuchado bien. Disfemia. Disfemia. Ah, disfemia. Así es. Gracias, ¿Alguien más? docente. ¿Alguien más quiere preguntar algo por ahí? Profesor, disculpe, ¿me podría explicar lo que es básicos y aplicados? No lo escuché bien, por favor. Ya. Jessica, ¿no? Sí, profesor. ¿Quién ha preguntado? Jessica, profesor. Jessica, ¿y por qué apagas por qué no enciendes tu cámara? A ver, Enciendan su cámara. Enciendan su cámara. ¿Ya? No lo voy a repetir. Enciendan su cámara. Muy bien. Jessica desea que le repita lo que significa investigación básica y investigación aplicada, o también objetivos básicos y objetivos aplicados. Y se lo voy a decir con mucho gusto porque Jessica es una persona que no permite tener una duda y quedarse callada, y eso me da mucho gusto. ¿Ya? Muy bien. Les había dicho que la investigación básica se realiza cuando nosotros no conocemos un fenómeno. Cuando no conocemos un fenómeno. O sea, estamos iniciando recién una investigación. Por ejemplo, lo del COVID que mencionamos. No conocemos por qué la gente no se cuida. ¿Por qué la gente sale a la calle, sale sin máscara, sale a bailar, se van a fiestas, toman sus tragos? ¿Por qué la gente no se cuida? Entonces, como no hay investigación al respecto, los primeros que hagan investigación van a hacer investigación básica. Básica se llama cuando es primario, ¿no? Básico, algo básico. Pero, por ejemplo, cuando una vez que de repente Jessica hace una encuesta para medir el comportamiento de la gente ante el COVID. Y yo, Raúl de Lama, utilizo los resultados que obtiene Jessica en su primera investigación básica y yo lo utilizo para hacer campañas de concientización para que las personas se cuiden. Y mido cómo reacciona la gente a esas campañas. Entonces, eso sería investigación aplicada. O sea, aplico todos los conocimientos que se han obtenido en la investigación básica. No sé si se me ha entendido, Jessica, y por favor, si no lo has entendido, dímelo, con todo gusto lo repito. Sí, profesor. No te escucho. Sí, profesor. Sí, Jessica, ¿has comido? sí, profesor. Ah, ya, ok. Me preocupa tu voz tan débil. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario?
Janet Sarita Senzano. ¿Está presente? Janet Sarita Senzano, ¿está presente? No estás, Janet Sarita Senzano, entonces vamos a retirarla del aula. Profe, buenas noches. Sí, estoy presente, profesor. Ya, ¿y por qué no respondes, Janet? Pero por un mensaje, disculpe. No me envíes mensajes. ¿Y por qué no activas tu cámara? No lo voy a volver a decir, ¿ah? No lo voy a volver, estoy que lo digo 5 veces ya. Activen su cámara. Activen su cámara. Por favor. Y lo digo por favor. Porque después ya no digan, el profesor es malo. Dicen, el profesor es malo. ¿Ya? Y realmente ahí sí es un problema que digan es malo cuando el profesor lo ha dicho 20 veces. ¿Ya? Lourdes Quispe, ¿está presente? Sí, profesor. Ya, ¿y tu cámara? Profesor, es que he entrado por la laptop porque no sé por qué mi celular no aparece la opción de poder entrar a la clase. Entonces me tuve que conectar por la laptop y como le comenté en la primera clase, mi laptop de la cámara está malograda. Entonces tendría que salir y tratar de ingresar que desde las 7 estoy tratando de ingresar por el celular y no pude, entonces tuve que entrar por la laptop, por eso entré tarde. Ya, pero también ya les dije a ustedes que ustedes pueden conectar su celular a la laptop y pueden usarlo como cámara, por si acaso, ¿no? No sé cómo se hace eso, profesor. Es que yo entraba directo del celular, pero no sé, ahora no encontré la opción de la reunión. Sí, yo sí prendo mi cámara, pero por el celular. En la otra clase voy a conectarme directo del celular, a ver si me dejo, porque no quiero perderme el certificado. No utilices tu celular porque te conviene más utilizar la laptop, pero pregúntale a alguien de tu familia, de tu barrio, alguien, solamente conectando el celular a la cámara con el cable con el que tú cargas, con el cable USB, tú puedes activar la cámara del celular, ¿ya? Ya, profesor, voy a averiguar. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, y ahora sí entramos de lleno, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos de un proceso de evaluación? ¿Ya? Tiene que haber, en una evaluación hay evaluador, un evaluador, un evaluado. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue la...? Señoritas, no activen, por favor, no activen el... Me han cambiado esto. ¿Y ahora cómo pongo esto? No estén jugando, por favor, con el... Tú vas a decir para el concurso de matemáticas. Ya, entonces, mientras carga, estaba diciendo a ustedes que una evaluación siempre va a tener un evaluador, ¿ya? Evaluado, ¿ya? Un evaluador, a quien evalúa, un evaluado, una técnica, ¿ya? O procedimiento de medida, que vendría a ser el instrumento y su aplicación, ¿ya?
y una interpretación de los resultados o valores obtenidos. O sea, un proceso de evaluación tiene eso, ¿ya? Un evaluador, un evaluado, una técnica de evaluación y una interpretación de los resultados obtenidos, ¿ya? Recuerden que la técnica de evaluación es cómo se evalúa y con qué se evalúa, o sea, el instrumento, ¿ya? Pero también una evaluación, en la parte B dice, tienes que tener un marco teórico que permita la construcción y validación de las hipótesis, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si yo voy a evaluar, a ver, ¿alguien tiene encendido su, creo que Clelia tiene encendido su micrófono, ¿podría desactivarlo, por favor? Ya, gracias. Un marco teórico que permita la construcción y validación de las hipótesis. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que si yo voy a evaluar y sigo con el concepto de las actitudes de las personas ante el COVID, ¿ya? Si yo voy a evaluar las actitudes de las personas ante el COVID, yo tengo que tener un marco teórico detrás para entender esas actitudes, ¿ya? ¿Qué significa marco teórico? ¿Qué teorías hay al respecto? O sea, ¿qué han hecho otros investigadores? ¿Qué dicen los investigadores con respecto a la respuesta o a las actitudes de las personas frente a las epidemias? ¿Ya? Entonces yo debo tener una idea sobre el marco teórico. ¿Qué significa marco teórico? Significa teoría. ¿Qué teorías hay sobre las actitudes de las personas ante la pandemia? Posiblemente no tenga o no encuentre información exactamente sobre actitudes de las personas ante el COVID, porque aún no se ha estudiado, pero me puede servir como referencia estudios anteriores sobre actitudes de personas ante las epidemias, por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué es importante un marco teórico? ¿Por qué? Porque a partir del marco teórico, a partir de la teoría, de los estudios que se han hecho antes, yo voy a sacar los principales elementos que voy a utilizar para medir lo del COVID, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Voy a conocer mejor la variable que voy a medir y voy a conocer mejor sus partes, sus elementos. Un test se construye a partir de la variable y de sus elementos o partes, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero medir personalidad, la variable es personalidad, ¿ya? Entonces yo tengo que revisar todo lo que hay sobre personalidad, ¿ya? Y escojo un modelo teórico, como hay muchos sobre personalidad, escojo uno que es el modelo de Cattell, por ejemplo. Y Cattell me dice que hay 16 rasgos de personalidad, ¿ya? Hay 16 rasgos. Entonces quiere decir de que la variable personalidad se divide en 16 elementos o dimensiones o también factores, ¿ya? Se les llama. O sea, la variable se divide en elementos que pueden ser también dimensiones o factores. Usar la palabra dimensiones o factores. Toda variable se divide en dimensiones y factores. O sea, si yo descompongo la variable principal en sus dimensiones o factores, entonces ya las preguntas de mi encuesta o de mi test ya salen de los factores. Por ejemplo, Cattell dice que la personalidad se divide en 10 factores. Uno de ellos es, por ejemplo, afabilidad. Afabilidad le llama Cattell a la persona amable, amabilidad. Entonces, si yo quiero medir amabilidad o afabilidad, ¿qué preguntas puedo hacer?
Y yo les pido a ustedes que me ayuden, por favor. ¿Qué preguntas puedo hacer a una persona para saber si es amable o no? Ayúdenme, por favor. ¿Podría ser si da las gracias después de comprar un producto? ¿O de Muy buena recibir intervención. Perfecto, muy buena intervención. Dar las gracias al recibir un producto, o recibir algo. ¿Qué otra pregunta le puedo hacer a una persona para saber si es amable? A ver, ustedes describan a una persona amable. Si pide por favor. Si pide por favor. Si cuando solicita a alguien algo, lo pide por favor. Perfecto. Ya tenemos 2 preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Puede contribuir con una pregunta? Si es solidario o colaborador. Si es solidario o colaborador. Ya tengo 3 preguntas. Fíjense. Ya les dije cómo se hace un test. Hasta ahí ya les dije cómo se hace un test. Primero, identifica la variable que vas a estudiar. Luego, revisa el marco teórico. Elige un marco teórico de referencia y ve cuáles son los factores o dimensiones que ese marco teórico le asigna a esa variable. Y de las dimensiones o factores salen las preguntas. Salen las preguntas. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, un test no se crea con solamente pensar en el test, no. Tú lo único que haces es convertir en preguntas lo que ya otros han estudiado, lo que otros han descubierto. ¿De acuerdo? Hasta acá se ha entendido, esa es la parte más importante de todo el curso, o sea, entender este juego. Okay. Disculpe, profesor, ¿nos podría, por favor, repetir? Dijo bien, primero pero... identificar la... Ya, primero muy bien, nos pero... dijo... Dina, ¿no? ¿Aló? Dina, ¿no? ¿Quién habla? Dina. Bueno, sí, primero nos dijo identificar la variable que vamos a estudiar, ¿no? Y el segundo, el marco teórico que vamos a desarrollar. Y el posterior, por favor, nos podría repetir. Ya. Antes que nada, les digo a ustedes que no se disculpen cuando preguntan, ¿ya? Ustedes dicen, disculpe, profesor. No se disculpen. ¿Por qué no se disculpen? Porque, uno, ustedes pagan por este servicio. Así como yo voy a la tienda y pago para que me comprar un sol de pan, yo no le voy a decir, disculpe, ¿puede darme pan? No. Le digo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, un sol de pan. ¿Ya? Ustedes igual, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes no tienen por qué disculparse de nada. Ustedes son alumnos y a mí me pagan por enseñar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, les había dicho que si yo voy a estudiar, voy a medir algo, yo lo primero que tengo que hacer es revisar sobre lo que existe. Con respecto a si yo voy a medir, por ejemplo, si yo quiero medir o crear un instrumento para medir las actitudes de las personas ante el COVID, entonces yo tengo que revisar qué cosas se ha escrito al respecto, qué cosa hay, ¿ya? ¿Qué dicen los autores? ¿Qué dicen los investigadores, los grandes pensadores? ¿Qué dicen? Y conforme a lo que vaya encontrando, yo voy sacando los factores en que se descompone la variable que yo voy a medir, ¿ya? Los factores o dimensiones. ¿De acuerdo, Dina? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya.
Una vez que yo tengo la variable y tengo sus factores, ¿ya? De los factores o dimensiones, yo saco las preguntas de ese factor. Las preguntas que voy a hacerle a la gente para medir ese factor. La suma de preguntas de todos los factores me da el test. ¿Ya? La suma de preguntas de todos los factores me da el test. ¿Ya? Entonces, esa es la idea general. Después lo vamos a ir desglosando por partes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, Dina? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre la importancia de la evaluación psicológica. ¿Ya? EP significa evaluación psicológica. Me dio flojera escribirlo, pero puede llevar alguna confusión. Muy bien. La evaluación psicológica permite diagnosticar. ¿Ya? O sea, cuando yo aplico ese test que he construido, lo aplico a una población o a una persona, lo que me va a arrojar son datos que me permiten diagnosticar el estado de esa persona en esa variable que estoy midiendo. ¿Ya? Si yo mido actitudes de las personas frente al COVID y lo aplico a 200 personas, toda esa información yo la trabajo estadísticamente y me va a arrojar un estado, un diagnóstico. Entonces yo diría, los jóvenes o la población de San Juan de Lurigancho tiene estas actitudes frente al COVID. 1, lo describo. 2, lo describo. Y todo eso es el diagnóstico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es un sentido específico, dice, algo específico. Pero en un sentido amplio, la evaluación psicológica permite identificar, rotular. ¿Qué significa rotular? Ponerle nombre. ¿Ya? Seleccionar, plantear objetivos, intervenir. O sea, yo ya tengo información y ya sé cómo intervenir, porque ya lo tengo claro. Y pronosticar, que significa cómo va a desarrollarse el fenómeno a lo largo del tiempo. En suma, la medición me va a permitir tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la medición me arroja datos concretos, objetivos, científicos. ¿Ya? Ya salgo de la opinión, ya salgo de la especulación, ya salgo del pensamiento. Y ahora voy sobre pasos seguros. ¿Por qué? Porque ya evalué. ¿Ya? Ya evalué. ¿Okay? Aquí hay alguien que está levantando la mano. Parece que desean preguntar algo. Mérita creo que quería preguntar o ya no. Muy bien, continuamos entonces. Ya saben entonces, la evaluación nos permite tener muy claro un fenómeno, muy claro un problema. ¿Para qué? Para diagnosticarlo, para intervenir, para pronosticar o predecir, ¿no? Para tomar decisiones. Antes de tener una evaluación objetiva, cualquier idea que tenga del fenómeno era una idea general, una idea vaga, una opinión. Pero ahora que yo tengo datos que me han permitido levantar a partir de un instrumento bien hecho, yo ya tengo información científica que me permite conocer el fenómeno. ¿Ya? ¿Ok?
que hacen los médicos cuando están frente a una epidemia. Investigan dónde se da la mayor cantidad de casos y ahí mandan todas sus fuerzas. ¿Ya? No están diciendo, bueno, ¿y dónde enviamos? ¿Qué les parece si enviamos a San Isidro? Otro va a decir, no, ¿qué les parece si enviamos a Miraflores? No, pero mejor, enviemos al Cercado de Lima. No, eso no se puede discutir así. Se tiene que discutir cuando aplicas un instrumento, te da información y te dice, acá está el foco. Acá está el foco del problema. Entonces, la toma de decisiones más acertada se hace en base a una evaluación. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a definir qué cosa es psicometría. ¿Ya? O sea, nuestro curso. La psicometría es la ciencia de la medida de los aspectos psicológicos. Es la ciencia de la medida de los aspectos psicológicos de una persona. Tales como podrían ser, yo mido conocimiento, habilidades, capacidades o personalidad. ¿Sí? Es la ciencia de la medida de los aspectos psicológicos de una persona. Cuando hablamos de aspectos psicológicos, estamos hablando de cualquier cosa que pueda, que tenga que ver con el comportamiento humano. En el segundo ítem dice que la psicometría es la metodología encargada del desarrollo y utilización de las técnicas de medición en todos los ámbitos de la psicología. O sea, aplicar todas las técnicas de medición a todos los ámbitos de la psicología. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es psicometría? Es la asignación de datos numéricos a las características psicológicas. Eso es lo que me gusta más. Esta es la definición que me gusta más. ¿Ya? Psicometría es la asignación de datos numéricos a las características psicológicas. ¿Cómo puedo darle datos numéricos a las características psicológicas? Por ejemplo, ¿cómo puedo yo darle un dato numérico al dolor de cabeza? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Cómo le puedo poner números a un dolor de cabeza? De acuerdo a la intensidad del dolor. Ya, pero ¿qué? ¿Cómo le pongo números? Emérita. Habla nomás, Emérita, porque tienes que levantar la mano. Ya, levanta la mano y habla. La cefalea. ¿Cómo? No te escucho. Docente, el dolor de cabeza sería el cefalea que puede tener algún síntomas. Por ejemplo, dolor intenso, ¿no? ¿Lo escucha? Sí, te escucho, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho. Te estoy escuchando, continúa. Muy bien, parece que se le fue la... ¿Cómo asigno datos numéricos al dolor de cabeza? Beatriz estuvo cerca, ¿ya? Si no, claro, es por la intensidad del dolor, pero ¿cómo le asigno números a esa intensidad? ¿Saben cómo? Preguntándole al paciente, pues. O sea, en psicología tú tienes que preguntarle a la persona, ¿ya? Por ejemplo, le preguntas de 1 a 10. Claro. ¿Cuánto te duele la cabeza? Y a ti te va a decir, bueno, 8. Entonces tú dices, ya, el dolor de cabeza es fuerte. ¿Ya? Si te dice 3, bueno, es un dolor más o menos regular, pero es un dolor. Pero ya le está asignando un número, y ese número te permite a ti tener una idea más clara de un fenómeno psicológico. ¿Se dan cuenta? Preguntando. Esa sería una pregunta, una de las preguntas de un test.
A veces te dicen el dolor de cabeza son... No te hemos escuchado muy bien, ¿no? Porque se escucha entrecortado. Recuerden ustedes que la palabra psicometría viene de dos palabras. Psico, que es lo psicológico, y metría viene a ser de medición, ¿ya? Medición de lo psicológico. O sea, psicometría, ¿ya? En el último punto de esta diapositiva dice, en el aspecto práctico, la psicometría se refiere a la construcción, evaluación y aplicación de instrumentos. Construcción, evaluación y aplicación de instrumentos. ¿Ya? ¿Y qué instrumentos? Bueno, los psicólogos tenemos varios instrumentos que son los cuestionarios, los test, la observación, la entrevista. Son instrumentos de evaluación y de medición. Pero los más objetivos son los cuestionarios y los test psicológicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Les voy a dejar este video, que quiero que lo vean, porque si se dan cuenta, chicos, o sea, este tema no es tan complejo. Lo que pasa es de que hay que ponerle mucha concentración, ¿ya? Para no perdernos un poco. La medición y la psicometría es un ámbito muy bonito de la psicología, ¿ya? Es muy sencillo. Solamente tienen que quitarse de la cabeza que es difícil. Solamente tienen que quitarse de la cabeza que es difícil. Si ustedes se quitan de la cabeza que es difícil, entonces se ayudan mucho y me ayudan a mí porque yo puedo explicar mejor. Yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Se lo voy a explicar de la manera más sencilla para que ustedes lo entiendan. Pero, ojo, si tú no entiendes, pregunta, ¿ya? Emérita. Emérita me pregunta si podía repetir de la medición y psicometría. Pero, ¿cuál parte de la medición y psicometría? No entiendo. La clase. ¿Cuál parte, Emérita? Puedes abrir tu micro y preguntarme qué parte de la medición y psicometría es la que no entiendo. La última, ya, dice, a ver, el último ítem dice, en un aspecto práctico, la psicometría se refiere a la construcción, ¿ya? A la construcción, evaluación y aplicación de instrumentos de medición. Construcción de un instrumento de medición, o sea, por ejemplo, construir tu test. Ese es el papel de la psicometría. Evaluar ese test. ¿Qué significa evaluar un test? Es evaluar si ese test es confiable, si es válido, si mide exactamente, por ejemplo, el termómetro. Para que nosotros lleguemos a utilizarlo como instrumento de evaluación, tenemos que evaluar ese termómetro, someterlo a diversas evaluaciones para determinar si es que realmente es preciso. ¿Ya? Y cuando ya hemos probado en diversas situaciones, hemos probado que mide exactamente la temperatura acá y en la China y en el África, entonces ese se llama evaluación, ¿ya? Y aplicación viene a ser cómo yo aplico ese instrumento, ese test. O sea, cómo debo aplicarlo allá. Reúno a las personas, les
les doy un rapport. ¿Saben lo que es rapport? Rapport es hablarles de una manera que preparar el ambiente psicológico para una evaluación, para que acepten la evaluación y se relajen y no piensen que van a ver si están locos o no, porque algunas personas piensan eso. Entonces, eso se llama aplicación. O sea, la psicometría empieza en la construcción y termina en la aplicación del instrumento. ¿De acuerdo? Entonces les decía, miren este test para complementar un poco su conocimiento. Les sugiero que, bueno, esta diapositiva es antigua, ¿ya? Pero la entrega del trabajo académico es en diciembre, si no me equivoco, ¿no? Esta fecha debe variar. Pero desde ahora ustedes tienen que decirme si es que ya eligieron el test que van a desarrollar. ¿Ya? ¿Alguien tiene ya claro qué es lo que va a hacer como trabajo académico para tomar nota de su trabajo? Parece que nadie. De verdad que voy a caer en la desesperación con este grupo, ¿ah? Es un grupo de mudos. Es un grupo de mudos y lo peor de todo es que cuando yo tome el examen, les voy a hacer preguntas de lo que les he dicho y no me van a responder. ¿Por qué no me van a responder? Porque teniendo dudas, no las hacen. ¿Ya? Bueno, Emérita dice Docente, que habla y por habla, favor, pero no se ¿podría le escucha. repetir? ¿Qué cosa es lo que tengo que repetir, por favor? ¿Qué es lo que tengo que repetir? Ya, lo que le acabo de decir es si ya tienen ustedes definido el tema que van a medir para su trabajo académico. Por ejemplo, Emérita dice que ya tiene y es sobre tartamudez, ¿ya? Entonces yo lo que voy a tomar nota acá es Emérita, me parece que tú estás, has desactivado tu micrófono, actívalo, ¿ya? Emérita Ruiz Rodríguez. Ya, no se dice tartamudez, se dice disfemia. ¿Ya? Disfemia. Profe, yo recién lo voy a revisar el trabajo y a la próxima clase yo le digo cuál va a ser mi trabajo de test. ¿Quién habla? Janet Sarita. Muy bien, Janet. ¿Ya? ¿Ya? Yo les recomiendo algo, como les recomendé la clase pasada. Ustedes construyan un test de algo que les gustaría, que siempre les dio curiosidad. O sea, ¿qué fenómeno psicológico te da curiosidad? ¿Ya? ¿Qué fenómeno psicológico te gusta? ¿Ya? Construyan lo que, o sea, elijan un tema que sea algo que les guste, porque si no lo van a hacer de mala gana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Emérita ha elegido disfemia, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, y ella eligió la variable, ¿ya? Entonces, lo que va a construir es
un test para medir la tartamudez. En realidad, la palabra tartamudez es lo que utiliza la gente común. ¿Ya? Para medir la disfemia, ¿ya? Pero para eso tiene que ir revisando sobre disfemia. ¿Ya? ¿Ya? Revisar un poco sobre disfemia. Recuerden ustedes que les dije, para la evaluación, lo que tienes que hacer es tener un marco teórico. Primero tener la variable. Y a la variable es disfemia. Luego, todo el marco teórico que hay detrás de la variable. ¿Sí? ¿Qué significa el marco teórico? Las teorías. ¿Ya? Entonces, revisa sobre cómo se evalúa la disfemia, cómo se mide la disfemia. Y luego, a partir de eso te va a decir, bueno, se mide porque la disfemia tiene disfemia, por ejemplo, rápida, disfemia por palabras, disfemia por frases, disfemia que no, del tipo de que no termina de hablar. O sea, hay personas que tienen disfemia al iniciar la frase, otros tienen al finalizar la frase. Entonces, hay varios tipos de disfemia. Entonces, yo ya tengo los 4 tipos, por ejemplo. Yo no conozco mucho sobre el tema. Yo tengo los 4 tipos. Entonces, ya son las 4 dimensiones o factores de mi variable. ¿Ya? Y ya saben ustedes que cuando yo tengo ya los factores y las dimensiones, de cada factor ya saco las preguntas que voy a hacer para medir ese factor. Termino, hago las preguntas que debo hacer para medir este factor. Luego hago las preguntas para medir este factor, y así sucesivamente. Una vez que tengo las preguntas, por ejemplo, de cada dimensión me salen 5 preguntas, entonces ya tengo un test de 20 preguntas. ¿Ya? Claro, luego más adelante vamos a ver cuánto es el mínimo de preguntas que debe tener un test. Pero por lo menos ya le estoy diciendo cómo se debe ir avanzando. ¿Sí? Es muy importante que conozcamos eso para tener una idea de cómo se aborda este fenómeno. O sea, no es tan difícil. Es solamente revisar lo que ya se hizo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, disculpe, ¿de cuántas hojas más o menos el trabajo? ¿Por qué te disculpo? Disculpe, profesor. Sí. Por la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué dices? ¿Cuál es la pregunta? Discúlpame. Del trabajo, ¿de cuántas hojas puede ir el trabajo de test? No te preocupes por las hojas que salgan. ¿Ya? Ya, profesor. Ustedes parecen en el colegio. En el colegio, y el profesor le pregunta, ¿por cuántas hojas el trabajo? En la universidad ya no interesa la cantidad de hojas, sino que sea un buen trabajo. Si haces un buen trabajo, de hecho que para hacer un test no te va a bajar de 10 páginas, ¿no? Pero si haces un buen trabajo, no interesa la cantidad de páginas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta con respecto a su trabajo? Ninguna. Muy bien. Entonces, Profesor, disculpe, sí. en el trabajo del test, ¿cuántas preguntas cuántas preguntas? Que somos amables. Ya no lo disculpo. Somos amables. Ah, amable. Bueno. Nos gusta pedir por favor, disculpen la interrupción. Profesor, ¿cuántas preguntas debería tener el test que vamos a realizar? Ya. Miren, no hay un acuerdo, pero un test que tenga menos de 30 preguntas, cuando se hace por primera vez, no mide bien en realidad las preguntas dependen de la cantidad de factores o dimensiones que obtengas de la variable. ¿Ya? Y cada factor debe tener como mínimo debe tener 5 preguntas. ¿Ya? Pero ojo, 5 preguntas que deben quedar al final, por lo tanto, o sea, uno debe empezar con unas 10 preguntas por factor. ¿Por qué? Porque después se eliminan preguntas. ¿No ves que tú
lo que vas a hacer con tu test es dárselo a jueces para que los jueces evalúen cada una de tus preguntas, y muchos jueces te van a decir, esta pregunta no sirve, elimínala, esta pregunta sácala, esta pregunta sácala. Entonces, con que te quedes con 5 como mínimo, 5 preguntas por factor, entonces ya podemos tener un test que mida más o menos, con bastante certeza, un fenómeno. Ok, profesor, gracias. Estoy viendo que algunos agarran el cuello, la cabeza, les sale humo. Me están mirando preocupados. O sea, sí. Escucho. Una consulta. ¿A qué edades lo vamos a realizar el test? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué edad lo vamos a realizar el test? No te escucho la primera parte. ¿A qué edad lo podríamos realizar el test? Porque no se me escucha porque yo estoy en el campo. ¿A qué edad? Edades. Bueno, tú le eliges. Tú eliges la edad a la que vas a realizar el test. Y es importante porque, esa pregunta es importante porque dependiendo de la edad, las preguntas tienen que ser hechas de tal manera que esa edad las entienda. ¿De acuerdo? Entonces, lo quiero hacer con los adolescentes, con un adolescente, ya podría coger las habilidades sociales. ¿Estaría bien, docente? Está bien, está muy bien. Habilidades sociales pero ¿sabes qué? ¿Dónde vives tú, Lourdes? ¿Dónde vives? Soy Clelia, profesor, no Lourdes. Ah, Clelia. Clelia, ¿de dónde? Docente, soy eres tú? Clelia. Clelia, ¿de dónde eres? Yo soy de Huancavelica. Soy de Ya, Huancavelica, pero yo ahorita estoy en el campo. ¿Qué significa campo? Fuera de la ciudad. ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? Pues? Zona rural. Claro. ¿Qué distrito de Huancavelica? Estoy por Acobamba, estoy por Paucará. Ya, ok. Entonces, tú lo que tienes que hacer es un test que evalúe habilidades sociales en adolescentes de Acobamba. Así se va a llamar tu test, ¿ya? ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque hay muchos test de habilidades, pero generalmente son extranjeros. Entonces tú tienes que crear uno para evaluar. ¿Tú eres Clelia qué? Clelia, ¿qué más? ¿Tu apellido? Clelia Lázaro de la Cruz, docente. Bien. Clelia Lázaro, entonces tu test sería evaluación de habilidades en adolescentes del distrito de Acobamba. Bien. ¿Ya? Carado. ¿Cómo? Paucará. Ah, no es Acobamba, es Paucará. Ajá, Paucará. Paucará. Muy bien. Entonces, para eso tú tienes que crear un test que entienda a los chicos de Paucará, o sea, construido en frases, en palabras, en preguntas, que entiendan los de Paucará, los adolescentes, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque cuando ustedes van a aplicarlo,
Si no lo entienden, los resultados salen mal. ¿Ya? Muy bien, tengo que cortar porque tengo que entrar a la siguiente clase. Gracias por todo y hasta la vista, jóvenes. Gracias, docente. Gracias, docente.